Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, oh, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. Gloria a Dios. Lo que es nacido del Espíritu, que nuestro espíritu, hermanos, ahora atienda la palabra, nuestro ser, y que Dios revele su propósito en nuestras vidas. Qué importante es esto, conocer el corazón de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo que tú nos regalas tan precioso, por las bendiciones que en tu nombre recibimos. Gracias por la vida de Óscar, Señor.
Tú has puesto una palabra en su corazón. Queremos estar atentos a ella, Señor amado. Que nuestros oídos estén abiertos a escuchar tu voz y tener en cuenta, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, amado Dios. Bendecimos este tiempo en tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio poder estar juntos en esta mañana. Y como dice la palabra, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Qué lindo es poder estar juntos, poder alabar, adorar a nuestro Dios, poder exaltarle, poder glorificar su santo nombre. Quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Si han estado siguiendo los días miércoles, estamos estudiando este hermoso Evangelio en la reunión general. Y este Evangelio que, como les decía, que es muy, muy, muy hermoso. Marcos capítulo 2. En esta porción nos relata una historia, un acontecimiento muy hermoso. Y quisiera, por favor, que podamos leer del verso 1 al verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! No sé, hermanos, cuántas veces hemos leído, tal vez hemos escuchado enseñanzas sobre este pasaje, pero creo que no deja de admirarnos, no por el hecho de que un paralítico sea sano, y no es que sea algo normal. Yo creo que tal vez en ese momento y en ese tiempo los discípulos y las personas han visto muchos milagros. Si ustedes leen un capítulo previo, el primer capítulo de Marcos, van a encontrarse con milagros que Jesús hace. Libera a un endemoniado, sana a una persona, y hay muchos que van y lo buscan. Sana a un leproso. Pero aquí Jesús menciona algo muy, muy importante. Y el título que le ponía a esta prédica es Rey Salvador. Y lo que podemos ver en este pasaje es que nuestro Rey Salvador tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados.
Si se dan cuenta, hermanos, todo lo que está sucediendo en ese entorno, en todo lo que nos relata la palabra de Dios, más allá de sanar a este paralítico, Jesús dice algo que en ese momento molesta a las personas. Y no a las personas que están prestando atención, sino a aquellos maestros de la ley, a los escribas. De tal forma que ellos comenzaron, dice, a cavilar, a murmurar dentro de ellos. Y decir, ¿quién se cree este? Y Jesús nos muestra su autoridad. Lo interesante de esta porción es cómo comienza. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Quisiera que podamos volver un momento al capítulo 1, versículo 21, y vean lo que dice. Y entraron en Capernaum. Después de que Jesús había llamado a algunos de sus discípulos, a algunas personas para que lo sigan, entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces Jesús no era la primera vez que estaba en Capernaum, no era la primera vez que estaba enseñando. En esta oportunidad que vemos en el capítulo 1, estaba en la sinagoga, que era el lugar básicamente donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se leía las escrituras, donde las personas iban y podían aprender. Y lo que dice en el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina. Qué interesante, hermanos. Se admiraban de la doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, podemos ver que Jesús ya había estado en este lugar. Era ya conocido. Tal vez en otro ámbito, tal vez en otra circunstancia, tal vez en otro entorno. En un entorno donde verdaderamente uno iba a escuchar la palabra del Señor. Donde las personas iban para poder escuchar la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad dice que Jesús vuelve a Capernaum. Tal vez no con el fin de entrar a una sinagoga, porque lo que nos dice el relato que él entra a una casa, y es más, dice volviendo a casa, a un lugar donde era como su hogar, donde él estaba. Pero sucede algo en ese momento, que las personas se enteran, Jesús está aquí, y dice que corre la voz. Y las personas van, no porque no es una obligación ir a escuchar, sino porque hay un deseo en ellos de escuchar a Jesús. Y hermanos, esto es algo que implica mucho en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra motivación para estar aquí? ¿Cuál es el fin? Escuchar su palabra. ¿O es porque es domingo, tenemos que ir a la sinagoga y de repente hay un hombre que está hablando diferente? En este caso, las personas buscan al Señor, incluidos los maestros de la ley. Si se han dado cuenta en el relato, aunque no menciona directamente, pero después los incluye, porque dice, y estaban allí los maestros de la ley, los escribas. Incluso ellos tenían ese deseo de escuchar la palabra de Dios. El evangelio de Marcos es un evangelio muy hermoso, donde nos muestra algo bien importante. Y si ustedes leen el primer versículo de este evangelio, dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, Marcos lo que está estableciendo básicamente es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y otro término que dice también en la porción que estamos viendo es el Hijo del Hombre. Es decir, para Marcos es muy importante mostrar quién es Jesús. Y la estructura que se muestra en este libro, básicamente una estructura básica, es que lo divide del capítulo 1 al capítulo 8, verso 26. Y la segunda parte es del 8:26 hasta el final del capítulo 16. ¿Y por qué?
Porque en este capítulo, en el capítulo 8, Jesús hace una pregunta muy importante. Está con sus discípulos en el camino y les dice, ¿quién dice las personas que soy yo? No, y tú eres un profeta, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. Y viene la segunda pregunta, y este es el clímax de este libro. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, los primeros capítulos, Marcos está estableciendo y está mostrando quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Pero después, a partir de ese versículo, del versículo cuando Pedro responde, Marcos está mostrando y está estableciendo que Jesucristo es el Mesías. Entonces Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Eso es básicamente lo que está haciendo. Y nosotros nos encontramos en la parte donde estamos viendo quién es Jesús. Y en estos versículos vamos a ver 3 puntos en esta mañana que yo quisiera que los veamos juntos. El primero de ellos es nuestro Rey Salvador conoce nuestra necesidad. Hermanos, nuestro Rey Salvador conoce nuestra necesidad. Es decir, no es un Dios ausente a lo que estamos viviendo, no es alguien que se entera recién las cosas. Él conoce nuestra necesidad, Él sabe por lo que estamos viviendo. Entonces, viendo los versículos que nos relata, al principio dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Jesús había estado fuera en el desierto y vuelve. Y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Wow, vean esto, vean lo que está diciendo. Una característica de Marcos es que Marcos dice las cosas de una forma bien concisa. Si ustedes leen, por ejemplo, el relato de Marcos, cuando él relata la tentación de Jesús en el desierto, él es bautizado, dice que por el Espíritu es llevado al desierto y en el desierto fue tentado por 40 días y estaba con las bestias y los ángeles le servían. Listo, ese es el relato de Marcos. A diferencia de Mateo y Lucas, que dan, ¿no? Cuando el diablo le dice a Jesús, ¿no? Mira las piedras, o lo lleva a un monte, lo lleva al templo. Marcos es bien conciso y está mostrando lo importante de quién es Él. Y en esta parte nos muestra este relato tan interesante. Jesús vuelve. Ahora, ustedes cuando vuelven de un viaje, y eso que nuestros viajes no son como en este tiempo a pie, nuestros viajes son en auto. Cuando llegamos a casa, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Descansar, ¿no? Imagínense, yo estoy llegando de venir a pie desde Viacha, por ejemplo. Ya llego a mi casa y los jóvenes se enteran que estoy en mi casa y vienen todos, ¿no? ¿Y qué hacen aquí? Estoy cansado, quiero descansar, nos vemos mañana o el sábado es la reunión, no sé. Pero vean el corazón pastoral de Jesús. Dice que vinieron las personas. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio de comer. Les predicó la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús sabía que estas personas tenían hambre, sabían que estas personas habían venido a escucharlo, no simplemente a saber cómo está, ¿no? Y Jesús, ¿cómo te ha ido en el desierto? No, ellos querían escuchar. Y Jesús, con ese corazón, sabiendo la necesidad que tienen estas personas, dice que les predica la palabra. Wow, hermanos, ¿se han puesto a pensar en
pequeña pero poderosa oración. Jesús les predicaba ¿qué? La palabra. No les predicaba otra cosa. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Jesús les predicaba la palabra, no les ha predicado otra cosa. Él les predicaba la palabra de Dios. Él sabe nuestra necesidad de Dios. Él sabe que nosotros necesitamos de Él. Pero no termina ahí. Entonces, vamos a, como siempre les digo, vamos a utilizar un poco nuestra imaginación, ¿no? Algo que yo les recomiendo, entre paréntesis, hermanos, cuando lean la palabra, a veces la leemos muy ausentemente. No es como que la palabra, hay los discípulos, todo lo que ocurre y nosotros como lectores. No, una forma en la que debemos leer la palabra de Dios es incluirnos en el relato, ser parte de lo que está pasando ahí. Y en esta oportunidad yo les animo a que por un momento nos introduzcamos en este relato. Entonces nosotros estamos ahí, estamos escuchando lo que Jesús está predicando. Y de repente sucede algo. Está tan lleno el lugar que ya no entraban las personas. Y vienen 4 trayendo un paralítico en su lecho, como en una camilla. Ya, imagínense, llegan al lugar y está lleno, no hay paso, no hay cómo, ¿no? Parece como las trancaderas en La Ceja o en La Pérez en horas pico. Tú llegas en tu auto y no sé por qué tocan bocina. Pareciera que la bocina fuera milagrosa, ¿no? Tocas y se va a abrir el espacio. No, ¿para qué tocan? Hay trancadera, ¿no? Sí, algunas veces que yo estoy ahí, toca, yo le digo, pase nomás. ¿Qué le puedo decir? No se puede pasar. Entonces llegan estos 4 así como esa trancadera en La Ceja, en La Pérez. No hay paso. Imaginen, perdón, tenemos que pasar. No, pues, imposible. ¿Y qué hacen estos? ¿Qué hacen estos amigos? ¿Qué hacen estos varones? O sea, no le miran y le dicen, ya, viejo, disculpa. Hemos intentado, pero mira, está lleno. Intentaremos mañana, a primera hora. Ya, está bien, ya. No. ¿Qué hacen estos hombres? Vean el corazón de estos hombres. Y que más adelante Jesús recalca. Dice que ellos vieron y se subieron al techo. ¿Ya? Subieron al techo, más bien que no son techos como los de ahora. Si no hubieran necesitado, no sé, combos, hubiera sido. Entonces eran un poco más fáciles, pero no deja de ser un techo. Entonces Jesús está sentado, está enseñando a las personas, nosotros estamos ahí y de repente un sonido en el techo, bum, 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 bum. ¿Qué está pasando? Y todos comienzan a mirar y comienza a caer un poco de polvo, tal vez hasta en la cabeza de Jesús, ¿no? Ay, ¿qué pasa? Y se comienza a hacer un hueco. Y de repente comienza a bajar ese lecho, esa camilla, hasta delante de Jesús. No es que lo dejan atrás, no. Delante de Jesús. Wow. ¿Qué amigos para llevar a alguien que necesitaba hasta los pies de Jesús? Y esto, entre paréntesis, es una gran enseñanza. Las personas con las que estamos son personas que nos llevan a los pies de Jesús. Y nosotros somos personas que llevamos a las personas a los pies de Jesús. Sin importar la circunstancia. Aunque tengamos que abrir un hueco en el techo. Y estaba ahí. Y miren, presten atención a lo que dice el relato bíblico. Es algo que a mí, la verdad, hermanos, me conmueve. Dice, bajaron el lecho, el capítulo 4 al final, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora vean lo que dice el verso 5.
Al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? De los amigos, no la del paralítico. Al ver la fe de ellos, estos hombres que no se quedaron en la puerta desilusionados y volvieron a su casa, sino estos hombres que sabían que estaba ahí Jesús, quien podía sanar a su amigo. Ellos tuvieron tanta fe que no les importó hacer un hueco en el techo. Yo no sé qué habrá dicho el dueño de casa después. No creo que se haya quedado feliz con el hueco. Pero a estos hombres no les importó eso. Y era tanta su fe que hicieron que su amigo llegara hasta los pies de Jesús. Por eso Jesús dice, viendo la fe de ellos. Estos hombres que habían tenido fe en Jesús, habían escuchado, habían visto previamente a Jesús en su entorno, en su ciudad. Habían visto lo que Jesús hacía. Entonces dijeron, Jesús tiene el poder para sanarlo. Vamos a llevarlo. No importa las circunstancias. Hermanos, nosotros sabemos qué poder tiene nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Él tiene ese poder. Y Jesús, esto es tremendo este verso, hermanos. Ve la fe de ellos y le dice al paralítico. Esta frase es tremenda. Hijo. ¿Cómo empieza diciéndole? Hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Ahora nuevamente, nosotros estamos ahí. Vemos toda esta escena. Vemos que este hombre baja. Y todos estamos expectantes a qué es lo que va a decir Jesús. Y de repente escuchamos decir a Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, creo que tenías que sanarlo. Creo que han abierto el techo para eso, ¿no? Pero Jesús, hermanos, conoce nuestra necesidad. Y nuestra mayor necesidad, hermanos, no es una sanidad física, es una sanidad espiritual. A veces nosotros pensamos, porque estamos en un entorno donde podemos ver lo que acontece, las circunstancias en las que vivimos. Y pareciera, y a veces nos engañamos aún a nosotros mismos, pensando que si en alguna forma se solucionara este problema, yo estaría más feliz. Y eso es lo que el mundo nos hace creer. Eso es lo que el mundo nos quiere vender. Si se han dado cuenta, hasta en las propagandas, quieren meternos a la idea, a la felicidad que está en base a un producto. No, y no voy a hacer propagandas implícitas aquí. Cada uno tiene su preferencia, pero pónganse a pensar. Eso es lo que el mundo nos quiere mostrar. El mundo quiere mostrarte y decirte, si tienes esto, vas a ser feliz. Te falta esto para ser feliz. Pero en realidad Jesús no dice al paralítico simplemente, sé sano, sino que Jesús ve su verdadera necesidad. ¿Y cuál es la verdadera necesidad de la humanidad? ¿Cuál es la verdadera necesidad de las personas que nos rodean? ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Nuestra verdadera necesidad no yace en este mundo, no yace en las cosas físicas, sino en que nosotros debemos ser reconciliados con Dios. Por eso Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Hermanos, esa es la verdadera solución de Dios ante nuestra mayor necesidad. Ante nuestra mayor necesidad, la respuesta de Jesús es su perdón.
y el perdón de pecados. ¿Qué es lo que buscamos nosotros de Jesús? Que Él solucione nuestros problemas. Y no es que esté mal, hermanos, no me malinterpreten. Pero el Señor conoce nuestra más grande necesidad. Y es por eso que la respuesta de Dios es Jesucristo a nuestra mayor necesidad. Nuestro Rey Salvador, Él conoce, hermanos. Pero el relato continúa. Y vamos a ver el segundo punto. Nuestro Rey Salvador conoce nuestros corazones. Algo interesante de lo que dice a continuación. Vean el verso 6. Dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, es decir, de los maestros de la ley, aquellos que enseñaban en las sinagogas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, ellos murmuraban en su corazón. O sea, la palabra del Señor no nos dice que ellos estaban hablando entre ellos, oye, mira, ¿qué le pasa? No, en sus corazones. Ellos no habían abierto sus labios, sus bocas para hablar. ¿Y qué es lo que dijeron? Verso 7. ¿Por qué habla este así? Wow. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estas personas, como les digo, están en su corazón murmurando. Dentro de sí mismos están diciendo algo y que en partes, hermanos, es una verdad. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí, solo Dios puede perdonarnos. Entonces, escuchar a un hombre decir tus pecados te son perdonados, es decir, básicamente, en otras palabras, yo te estoy perdonando tus pecados, para ellos era una blasfemia. Es decir, ¿quién es este? Miren, hemos escuchado sus enseñanzas, hemos visto cómo sana a un leproso, cómo libera a una persona, pero perdonar pecados, un ratito. Esto ya es una blasfemia. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces ellos, hermanos, no es que estén mal en su concepto. Lo que estaban mal es en saber quién es Jesús. No sabían quién era Él. Por eso, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién se cree? Y el Señor, hermanos, es admirable. No sé si les pasa, a mí me pasa muy seguido. Y en especial en los evangelios. Cuando leo los evangelios y veo las respuestas de Jesús, veo la sabiduría de Dios. Como dice en Corintios, Cristo, el poder y sabiduría de Dios. Tiene unas respuestas tan sabias, tan increíbles, que verdaderamente nos dejan, como se dice vulgarmente, con la boca abierta. Y vean lo que dice el verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, wow. Jesús no había escuchado audiblemente. Él había escuchado en su espíritu lo que esas personas estaban diciendo en su corazón. ¿Quién conoce, si no solo Dios, nuestros corazones y nuestros pensamientos? Él sabe, hermanos. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Alguna vez lo hemos dicho. ¿Qué pasaría si hubiera la tecnología tal de que nos pusieran un chip o algo que proyectara nuestros pensamientos? Pónganse a pensar en esto. Al entrar, les vamos a poner algo que va a proyectar sus pensamientos en la prédica.
¿Cuántos estarían dispuestos a venir a la reunión, hermanos? ¿No ve? Imagínense aquí yo predicando y, ucha, ese hermanito va a comer una sacta. No, mira, ucha, ese joven se había olvidado de hacer sus tareas. No, mira, mejor me apuraré porque ese hermanito ya me está mirando como... Pónganse a pensar en eso, hermanos. Jesús conoce nuestros corazones. Pero Jesús no es como nosotros. ¿Saben cuál? A veces tenemos el problema de imaginarnos a Jesús, a Dios, como si fuera hombre. Hermanos, no lo es. Él es Dios, no es como nosotros. Jamás compares a Dios como una persona, como un simple humano. No lo es. Él es mucho más grande, mucho más sabio. Él es Dios. Entonces Jesús sabía lo que hay en sus corazones. Y vean lo que les dice. Verso 8, la segunda parte. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están murmurando así en sus corazones? Ahora imagínense la cara de sus escribas, ¿no? Jesús les dice, tus pecados te son perdonados, todos en silencio, y de repente Jesús los mira y les dice, ¿por qué están murmurando así en sus corazones? Wow. ¿Y de cómo sabe Él? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Ahora vean esto. Esta es una de las preguntas que básicamente son como un jaque mate de Jesús. Sí, Jesús tiene esas respuestas hacia las personas. Señor, ¿tenemos que pagar los impuestos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pum, jaque mate, listo. No había ninguna, todos se quedaron así y listo. Y en esta oportunidad vean lo que les dice. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cómo es? ¿Qué es más fácil? A ver, ustedes escribas, maestros de la ley, ¿no? Que han estudiado toda su vida, ¿no? Es más, transcriben la palabra de Dios. Respóndanme esta sencilla pregunta. ¿Qué es más fácil? Decirle a este paralítico. Ahora, pónganse en el lugar del paralítico. El paralítico está escuchando y está viendo todo. Y de repente, ¿qué es más fácil decirle? Levántate, toma tu lecho y vete, o tus pecados te son perdonados. Muchos hermanos, si hubiera estado ahí, yo hubiera pensado, y alguna vez lo he pensado y decía, a ver, si le digo que es más fácil que se levante y se vaya, estoy afirmando que tiene un poder sobrenatural para sanar a un paralítico. Y en otras palabras, tiene el poder de Dios en sí. Pero si por otro lado le digo que es más fácil decir que sus pecados son perdonados, estoy asumiendo de que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y ahora qué hago? Es una respuesta con una pregunta tan sabia de Jesús, que está mostrando algo importante, hermanos. Vean lo que está diciendo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo que nos está mostrando en esta parte? Y cómo Jesús conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Él no está ausente a lo que nos sucede. Él sabe nuestros cuestionamientos, sabe lo que vivimos. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús está viendo nuestros corazones y las cuestionantes que podemos tener en ellos, Jesús apunta a una respuesta
para mostrarnos quién es Él y lo que Él puede hacer. Una respuesta sencilla que tal vez estaban esperando en ese momento es que Jesús les diga, bueno, yo soy Dios. Pero Jesús les muestra implícitamente, de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está mostrando, y lo va a decir después cuando menciona el Hijo del Hombre, porque ese término, el Hijo del Hombre, para ellos, para los escribas, es un término muy conocido. En ese momento viene un versículo, un pasaje de la Biblia, Daniel 7. Daniel 7 nos menciona que el Hijo del Hombre es aquel que tiene el poder, el que tiene la autoridad, aquel rey que va a venir a gobernar sobre su pueblo. Pero al mismo tiempo ese término Hijo del Hombre nos menciona en Isaías aquel siervo sufriente, aquel que tiene la característica de un hombre que va a sufrir, lo que dice en Isaías 53. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está dando este término, no nos está diciendo simplemente un nombre para referirse a Jesús, sino que nos está mostrando todo lo que la palabra dice acerca de Él. Y Jesús lo dice en una respuesta. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a esta persona? Porque yo he venido para eso. Por mis llagas ustedes son sanos. Yo he cargado todas sus enfermedades. Pero al mismo tiempo, yo soy ese Rey poderoso que puedo perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? A veces cuando nuestro corazón duda de quién es Dios, a veces cuando nuestro corazón tiene una duda de saber si Él está ahí en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, y yo creo que muchos hemos experimentado en este tiempo eso, de alguna u otra forma. Hemos experimentado a través de una situación difícil, a través de una pérdida, a través del desempleo y de tantas otras formas más, y hemos agarrado y hemos visto, y Señor, ¿dónde estás? El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestra necesidad, y Él se muestra como el Rey Salvador. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Darte un empleo o perdonar tus pecados? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a esa persona por la que estás orando o perdonar los pecados? ¿Qué es más fácil? Hermanos, para lo que nosotros es imposible, para Dios es, perdón la expresión, un juego de niños. Ya está. Pero el Señor no simplemente quiere dar eso. Él quiere darse a conocer, que es mucho más importante. Saber quién es Él. Y eso nos lleva al tercer punto. Nuestro Rey Salvador conoce nuestra condición delante de Él. Hemos visto que Él conoce nuestra necesidad, que Él conoce nuestros corazones y Él conoce nuestra condición delante de Él. Fíjense lo que dice el verso 10. Este verso 10 es otro verso que tiene que estar ahí en nuestros corazones. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjense lo que está diciendo, como mencionaba antes, para que sepan que el Hijo del Hombre, para que sepan que por un lado ese Rey Supremo, el Mesías, a quien es
prometido que iba a venir para reinar, aquel siervo sufriente, aquel que va a tomar nuestra culpa, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades y las va a llevar a la cruz, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. Hermanos, Él tiene potestad. Él es el único que tiene potestad, que tiene la autoridad para hacer lo que va a hacer. No hay otro que se compare. Y le mira al paralítico. En ese momento está hablando con los escribas, con los fariseos, y les diga, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, le mira al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, qué autoridad de Jesús. Qué tremendo relato, hermanos, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, para que ustedes vean que Él tiene potestad. Es decir, este término potestad, que no simplemente habla de autoridad, sino que habla de que tiene la suficiencia, la soberanía. ¿Para qué? Y vean lo que dice. No dice para sanar, dice para perdonar pecados. Ahora, lo que está haciendo a Jesús en ese momento es algo asombroso, porque Jesús sabía que no solamente estaba sanando y salvando a este paralítico por la palabra, porque tiene la autoridad implícita, sino porque tiene esa autoridad que le va a ser asignada, porque Él iba a ir a la cruz. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Ese paralítico merecía morir. Tú y yo merecíamos morir. Entonces Jesús no simplemente le está diciendo tus pecados te son perdonados en un sentido de que bueno, ahí terminó la cosa. No, porque Jesús estaba cargando sobre él el pecado, el cual iba a llevarlo a la cruz. Porque alguien tiene que morir. Y Cristo iba a tomar el lugar de ese paralítico en la cruz, junto con sus pecados y su enfermedad. Como dice Isaías, Él cargó sobre sus hombros, Él llevó, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta de esa autoridad y potestad de Jesús? Les doy un ejemplo simple. Estoy yo en mi casa y de repente escucho a mi esposa que les dice a mis hijitas, laven los platos. Y veo sus rostros de ellas como que, no, pero queríamos jugar, ¿no? No sé si hay algún papá que tiene hijos que puedas decir, uno de sus hijos, mamá, buena y bondadosa, tú que me has traído a este mundo y en este momento me estás pidiendo que lave los platos. Para mí va a ser el mayor privilegio y el honor poder hacerlo. ¿Algún hijo ha respondido alguna vez así? No ve. Pero mami, no pues, yo ya he lavado ayer, no, pero es que tengo tareas. Por favor, no. Y en ese momento, ahora miren la figura. ¿Qué pasaría si yo en ese momento agarro y les digo a ellas, no se preocupen, su tarea ha sido perdonada. Vayan y jueguen en paz. ¿Qué va a pasar? Civil War. Mi esposa me va a mirar y ¿qué me va a decir? Algo sencillo. ¿Tú vas a lavar? ¿Sí o no? Es así.
Alguien tiene que lavar. No porque el hecho que les haya dicho, ya no laven, su tarea ha sido perdonada, automáticamente los platos, ahí no, se lavan, wow, no. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, es porque Jesús iba a tomar nuestro lugar en la cruz. Él iba a lavar los platos. Él iba a morir en nuestro lugar. Por eso Jesús tiene la autoridad, Jesús tiene la potestad para perdonar los pecados y de paso, me asombra lo que hace Jesús, le mira al paralítico, a este pobre hombre que tal vez está ahí echado sin poder moverse, solo escuchando todo lo que sucede y, Señor, estoy aquí para que vean que tengo potestad de perdonar pecados. Levántate, toma tu lecho y vete. ¡Wow! Jesús en una acción muestra que Él es el verdadero Hijo del Hombre. Lo perdona y lo sana. Jesús perdona sus pecados, pero no lo deja ahí postrado. Lo sana. Él tiene la potestad para hacerlo. Él tiene la autoridad para hacerlo. Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados porque Él es el sacrificio perfecto ante el Padre. Él es el sacrificio perfecto. Él es nuestro Rey Salvador. ¿Y cómo termina esto? Dice, entonces Él se levantó enseguida, refiriéndose al paralítico, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron ¿a quién? A Dios. Wow, glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En la sinagoga se asombraban de la enseñanza de Jesús y decían, wow, escuchen su doctrina. Nunca hemos escuchado. Pero ahora que ven este acontecimiento, dicen, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, el Señor Jesús tiene una enseñanza íntegra, con palabras y acciones. Él lo demuestra. Y Él muestra verdaderamente quién es Él. Él es el Hijo del Hombre que tiene la potestad para perdonar tus pecados, para perdonar nuestros pecados, para perdonar los pecados de aquellos que están cerca nuestro. Y es por eso que nosotros tenemos que predicar y llevarlos a los pies de Jesús. ¿Dónde más vamos a llevar a las personas? Sino ante aquel que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene la suficiencia, aquel que ha dado su vida por nosotros y ha tomado nuestro pecado y nuestra enfermedad y ha sido puesta sobre Él. Y por ese motivo nosotros podemos estar aquí ahora. Porque Jesucristo ha tomado nuestro lugar. Y Él nos dice, tus pecados te son perdonados. Solo Él puede hacerlo, hermanos. Recordemos que Él conoce nuestra necesidad. El Señor no está ausente a lo que nos sucede. No es que
bajan al paralítico y Jesús agarra y dice: ¿qué están haciendo? Estoy en medio de la prédica y me están interrumpiendo. A ver, ya ustedes por favor llévenlo un poquito más allá, después lo vamos a atender. No, Él conoce nuestra necesidad y Él atiende nuestra necesidad. Él conoce nuestros corazones, hermanos. A Él no lo podemos engañar. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestros deseos, sabe nuestras luchas. Y Él no se queda callado. Él nos mira y nos responde de manera que aquella duda que hay en ti pueda ser disuelta. Y Él sabe nuestra condición delante de Él. Él sabe que por nosotros mismos nunca podríamos hacerlo. Jamás. Necesitamos del Hijo del Hombre, aquel que tiene la potestad para perdonarnos, aquel que tiene la autoridad para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Yo quiero animarles, hermanos. Por un lado, si tú en esta mañana, ya sea que estás aquí presente o están escuchando en vivo en la transmisión, si tú en este tiempo te has sentido ausente, lejos de Dios, que tal vez a causa de un pecado te has alejado de Él, ven al Señor. Él nunca va a estar lo suficientemente ocupado para no atenderte. Nunca va a estar tan lleno el lugar como para que no te mire y atienda tu oración. Y por otro lado, si tú sabes de alguien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir el techo? ¿Vas a ser esa persona que lleve a los pies? Y yo les animo a todos, hermanos, y algo que debemos hacer siempre, y mucho más si el Señor nos ha puesto en una posición de enseñar la palabra del Señor, sin importar el contexto, ya sea desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los mayores, los que están en la cárcel, los que están en la plaza, que nuestro fin, nuestro objetivo sea llevar a esos niños, a esos adolescentes, a esas personas, a los pies de aquel que tiene la potestad para perdonar los pecados. No aquel que puede divertirlos, pasarla bien, hacerlos sonreír por un rato, sino a aquel que puedes darles vida y vida en abundancia, aquel que puede llevar sus transgresiones y salvarlos. Llevemos a los pies de Jesús a las personas, no a los nuestros, a los de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Ahí donde estás, quisiera invitarte que puedas inclinar un momento tu rostro. Y que la palabra de Dios en esta mañana, en este tiempo, no haya sido como un dedo acusatorio, sino como un brazo abierto a decir: ven. Lo has estado haciendo diferente, bien. Lo vamos a hacer bien ahora. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué estás viviendo en este tiempo ahora? ¿Cuál es aquella duda que hay en tu corazón? ¿Cuál es aquel pensamiento que tal vez no te deja dormir ni confiar en Dios verdaderamente?
Y más allá de eso, saber que el Señor tiene el poder, la autoridad, la potestad para perdonar nuestros pecados. Señor, gracias, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver que no importa, Señor, las circunstancias, el lugar, aun si este está lleno. Si yo puedo llegar a pensar, wow, tantas personas delante de Dios, creo que voy a esperar, ¿no? Saber que tú estás ahí escuchándome, atendiendo mi petición. Ver mi corazón herido, destrozado por las circunstancias. Y tú tienes el poder para sanarlo, para salvarlo. Tú eres el Hijo del Hombre, Señor. Aquel que ha llevado sobre sus hombros todas mis transgresiones, todas mis iniquidades, todas mis enfermedades. Y lo ha clavado en la cruz. Y después de 3 días, así como ese sumo sacerdote salía en señal de que el sacrificio había sido aceptado, tú al 3er día has salido de esa tumba, Señor, y has resucitado. Ese sacrificio ha sido aceptado, ese sacrificio perfecto por el cual nosotros podemos estar hoy en este lugar libres, porque tú nos has perdonado. Enséñanos, Señor, a vivir esto, a enseñar esto, a llevar a aquellas personas que están cerca nuestro a tus pies, sabiendo, Señor, que para ti es fácil, no en un sentido de simplicidad, sino en un sentido de que tú tienes el poder, la potestad, la autoridad para perdonar los pecados y decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gracias, Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste
acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Nada cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.